Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Francesca Ladrón de Guevara y junto con mi compañera Javiera Correa, hoy les hablaremos de las modalidades no convencionales, específicamente del jardín infantil a domicilio de Junji. A modo de introducción, les hablaremos de este jardín a domicilio, de qué es lo que se trata, de sus objetivos, los agentes educativos que participan, los materiales que ocupan, etc. ¿De qué trata este programa, cierto? Es creado por el Jardín a Domicilio Junji y es un programa de televisión que es emitido a través de la radio, puede ser a través de los televisores o a través del computador si es que tenían acceso. Este programa es editado y es orientado por una educadora de párvulos quien recibía ayuda también de otros agentes con programas de diversos temas. Bueno, uno de los objetivos de esta modalidad es promover el uso de elementos domésticos. Esto quiere decir que los apoderados no tenían que invertir en materiales costosos y tampoco que tenían que convertir su casa en un jardín infantil, sino que con los mismos elementos que tenían en el hogar, por ejemplo, conos de confort, botellas, pelotas, etcétera, podían realizar las actividades propuestas. Y el otro objetivo es la flexibilidad y capacidad de adaptación a diversos contextos. Con la flexibilidad quiere decir que los niños y niñas podían realizar las actividades en el horario que les estimaran más conveniente. Y con capacidad de adaptación a diversos contextos quiere decir que no todas las actividades las podían realizar tal y como decía el programa, sino que tenían que adecuarlas a los distintos contextos que tenía la familia. Bueno, los principales agentes de aprendizaje en este programa tenemos a los niños y a las niñas que son protagonistas de su propio aprendizaje a través del juego. Y tenemos también el apoyo que recibían de sus familias a la hora de hacer las actividades de las guías, de los cuadernillos, a la hora que se emitían los programas a través de los televisores, de las radios. Eso eran fundamental a la hora del proceso de aprendizaje para los niños. Los agentes educativos que participan de esta modalidad son las educadoras de párvulo, que son las que deben orientar a los apoderados en relación a los contenidos que las familias deben entregarle a los párvulos. Están también los docentes con asesoría de comunicadores sociales, que son los encargados de editar los programas que son dirigidos a los niños y a las familias apoderadas. Tenemos también a los voluntarios, que son alumnos de educación secundaria, y estos son un apoyo para los docentes. Y por último tenemos a la familia, que deben desarrollar las actividades educativas propuestas por las educadoras de párvulo. Ya. Este programa contiene los niveles de participación, ¿cierto? Que son en un rango de edad de los 0 a los 5 años aproximadamente. Esta etapa es fundamental a la hora del desarrollo del aprendizaje de las habilidades, de lo psicomotor, de la inteligencia y sobre todo de lo socioemocional, porque es fundamental a la hora de trabajar en el hogar con las familias, lo socioemocional, lo afectivo, el apego. En los tipos de materiales tenemos materiales tangibles e intangibles. Los tangibles son los materiales que se pueden tocar. Y acá tenemos elementos domésticos como por ejemplo la televisión, la pelota, botellas, cuadernos, lápices, mesas, sillas y objetos tecnológicos.
y en lo intangible, que son los materiales que no se pueden tocar y que encontramos con la música, por ejemplo, o los programas o contenidos que son emitidos por la televisión. Ya. Los principales aportes a este programa son las instituciones que participan. Tenemos acá primero al Jardín Junji, que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien creó además de otras modalidades no formales de las que se investigaron. También tenemos a las familias, que son los principales agentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Y tenemos a la comunidad, que a la hora de participar en reuniones o de colaborar junto con la educadora, se juntaban en comunidad, en conjunto. Tenemos también a los medios de comunicación, tenemos ahí al televisor, ¿cierto? Que son recursos, como nombró mi compañera, el computador, la radio, que ahí se emitían los programas, los contenidos hacia los párvulos. Bueno, los espacios educativos en los que los párvulos desarrollaban las actividades son principalmente en el domicilio, como el nombre de la modalidad lo dice, jardín a domicilio. Y acá pusimos diversos tipos de casas que están situadas en diferentes lugares, unas más lejanas que otras, con distintos materiales de construcción, etc. Ya, tenemos la fecha de inicio de este programa, que fue en el año 1994 aproximadamente. Esta fue creada con un sentido de internacional, porque esta época se encontraba en una situación difícil y era importante crear este programa para la democracia. Bueno, aquí los familiares se capacitaban en encuentros periódicos cada 15 días. Los responsables de este programa organizaban una ludoteca, que una ludoteca es un lugar público que dispone de juegos y juguetes para que los usuarios puedan utilizar. Y esta ludoteca la realizaban en centros comunitarios o en algún ambiente para las reuniones grupales. Y es aquí en donde se evalúa a los niños en cuanto a sus aprendizajes. Ya, también tenemos los tiempos educativos en el que se podía emitir estos programas, como se mencionó al principio, eran 2 veces a la semana, en el que se podía observar estos contenidos junto con familiares, y también en cuanto a las guías, ese cuadernillo que traía actividades, se podía realizar a cualquier hora del día, no tenía una hora como determinada. Bueno, y en las experiencias personales, junto con mi compañera Javiera, tenemos una experiencia personal en común, que fue que nos tocó realizar una práctica en la escuela hospitalaria CANEC, que CANEC significa Corporación de Ayuda al Niño Enfermo de Cáncer, y que estaba dentro del Hospital Gustavo Fricke. Claro, esta escuela contaba con 3 modalidades. Teníamos la modalidad sala-cama, que era hacia los niños, atender hacia los niños con distintas patologías. Luego teníamos a la modalidad multigrano. Teníamos también y la modalidad a domicilio, que es la que nos relaciona en esta ocasión. Y también contamos con esta experiencia con ayuda de nuestra profesora guía de parte de la IED, del Instituto Profesional IED, que nos sirvió bastante esta experiencia, como
futuras profesionales, nos sirvió en cuanto a la hora de el quehacer en una sala, porque no teníamos idea de cómo reaccionar con un niño que tenía síndrome de Down y a la vez tenía otras patologías. Luego, a la hora de ver llorar a los niños que se querían ir de ahí, teníamos niños también con trastornos trastornos al Psiquiátrico. psiquiátrico también teníamos, y no sabíamos cómo hacer esa práctica en ciertas ocasiones, pero luego entendimos a lo largo de nuestra experiencia por qué estuvimos ahí, porque teníamos mucho potencial, según nos indicaba nuestra profesora. Claro, si bien en la modalidad de atención domiciliaria no pudimos contar con esa experiencia, pero sí sabíamos que los docentes iban a las casas de los niños que estaban postrados y que no podían asistir a una educación formal. Claro, presencialmente. Ya, a modo de conclusión podemos concluir, ¿cierto?, que investigamos diversas modalidades no formales, que muchas de ellas son flexibles a la hora de trabajar, ¿cierto?, que se dan cuenta de las necesidades específicas de la población. Y con esto damos por terminado nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.